Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una interrogante. ¿A qué se refiere con ceñir los lomos y ser sobrios en las enseñanzas de Jesús? Jesús usó ambas acciones, la de ceñir los lomos y la de ser sobrios, como instrucciones acerca de cómo estar preparados para la segunda venida. En Lucas 12:40 él dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y para ilustrar esta preparación, Jesús compara su venida con un señor que regresa a casa de un banquete de bodas y pregunta: ¿estarán listos sus siervos para abrirle la puerta? Así que les dice en Lucas 12:35 al 36: cíñanse alrededor de sus lomos y mantengan encendidas sus lámparas y actúen como quienes esperan el regreso de su Señor del banquete de bodas, a fin de que puedan abrirle tan pronto Él llegue y toque la puerta. La palabra griega como ceñir alrededor, en lugar de ceñir como en Primera de Pedro 1:13, indica que hay una preposición diferente que antecede la palabra ceñir. Sin embargo, la palabra caderas o lomos es la misma en ambos y la idea es evidentemente la misma. Si vas a estar alerta, haciendo lo que tu Señor espera de ti y listo para su venida, tu mente y tu corazón necesitan estar dispuestos para la acción. Y Jesús enseña esto con una parábola: el Señor que regresa a casa, y Pedro lo hace con una metáfora: la mente o el entendimiento en buena forma, ágil y alerta. Y Jesús, de modo similar a Pedro, usa la sobriedad como ilustración acerca de estar vigilantes para su venida. Él ilustra la segunda venida como un señor que regresa a su casa después de haberse ausentado por un tiempo, en Lucas 12:45, y encuentra a sus siervos cumpliendo o no con su llamado. Pero ¿qué llevaría a un siervo a no cumplir su llamado? Y ahí lo dice: embriagarse, en Lucas 12:42 al 46. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. El punto es este: es absolutamente insensato usar la tardanza de Jesús como excusa para desatender nuestra mente. La embriaguez es una imagen que ilustra la inconsciencia. Si el siervo no hubiera estado ebrio, no lo habría tomado por sorpresa la venida de su Señor. Ser sobrio ilustra la vitalidad mental en el servicio al Señor de la casa. Y es también la manera de permanecer siempre listo y entusiasmado para la venida del Señor. Porque Jesús le pondrá sobre todos sus bienes, dice Lucas 12:44. Poseeremos y administraremos juntamente con Jesús todas las cosas. Jesús enciende una vez la alarma acerca de la embriaguez en lo concerniente a la segunda venida, después de decir que el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gloria en Lucas 21:27, le advierte a sus discípulos en Lucas 21:34 al 36: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una vez más, oímos lo que se puede denominar los medios que Jesús y Pedro nos aconsejan usar para prepararnos para la venida del Señor. Mirad también por vosotros mismos, velad pues en todo tiempo, orando. Esto es lo opuesto a estar cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Velar por sí mismo para vivir de manera sobria es prácticamente lo mismo que Pedro quiso decir cuando dijo: ceñid vuestros lomos y sed sobrios. Estamos llamados a ser vigilantes espiritualmente mientras esperamos al Señor. Ceñir los lomos y ser sobrios por causa del escape. Ese es el punto número 1 de hoy. Estos medios están diseñados para ayudarnos a vivir la clase de vida que escapa a la destrucción y recibe la aceptación del Hijo del Hombre. En Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta palabra escapar no se refiere a que no experimentaremos los juicios de Dios que sobrevienen al mundo al final del siglo. Antes, más bien significa que aún en medio de ellos, al final seremos rescatados de sus efectos destructivos. La palabra escapar en Lucas 21:36 aparece 2 veces más en los escritos del apóstol, y en ambos casos significa escapar en medio de una crisis, no estar exento de estar en la crisis o de entrar en la crisis. Lean como referencia Hechos 16:27, Hechos 19:16. Y el apóstol Pedro indica lo mismo en Primera de Pedro 4:17 al 19, y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los cristianos no escapamos de los juicios de Dios del fin de los tiempos en el sentido de nunca experimentar sufrimientos. Antes bien, escapamos de los efectos destructivos del sufrimiento al experimentarlos como purificación, no como castigo. Y ese es el punto que Pedro quiere señalar cuando se refiere a estos sufrimientos en Primera de Pedro 1:6 al 7, cuando él dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También en el capítulo 5 de Primera de Pedro, Pedro consuela a los creyentes, pero no con la perspectiva de escapar del sufrimiento, no, sino de escapar de los efectos destructivos del sufrimiento. Es diferente. Y él dice en Primera de Pedro 5:10 al 11: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, dice que la presencia de Él nos llenará de gracia. Escuchen aquí. Tanto Jesús como Pedro enseñan que los cristianos están llamados a usar los medios, el vigor, la agilidad, la vigilancia mental, con miras a la esperanza plena en la gracia de Dios. Y de ese modo poder estar en la presencia del Hijo de Dios en su venida. Lo opuesto a estar en la presencia del Hijo del Hombre, pues es ser apartado de los justos y ser expulsado para siempre de la presencia del Señor. En Mateo 13, 49 al 50 y también en Mateo 25, 31 al 46, Jesús advierte y dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta advertencia da de qué pensar. De hecho, es aterrador imaginar que se nos abandone a nuestra suerte y dependamos de nuestras propias capacidades. Por eso estamos llamados a estar vigilantes espiritualmente mientras esperamos al Señor. Si somos dejados a nuestra suerte, la venida de Cristo en toda su santidad es aterradora. Nuestra mente estaría continuamente señalándonos a diario cada falta imaginable. Y esto podría menoscabar nuestro amor por la venida del Señor. La respuesta de Pedro a ese peligro es un bello recordatorio en forma de mandato misericordioso. Esperen por completo en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Él dice en primera de Pedro 1:13. Si en aquel día final, cuando estemos cara a cara delante de Cristo, tendremos faltas. Claro que sí, pero la gracia nos cubre. La perfección aguarda nuestra transformación definitiva en ese encuentro cara a cara con Dios. Lee estas escrituras como referencia. Primera de Corintios 13, 9 al 12. Primera de Juan 3, verso 2. Hasta entonces, cada día, hasta que llegue ese momento, necesitamos perdón, como Jesús lo dijo y como nos lo enseñó en Mateo 6:12, como Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 3:12, y como el apóstol Juan también nos recuerda en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Todos los días necesitamos estar a cuenta con el Señor. La hermosa palabra de Pedro para ayudarnos a amar la venida del Señor es que Jesús nos trae gracia, no condenación. El perdón que Él compró de forma definitiva en la cruz estará tan disponible para nosotros en aquel día como lo está cada día de nuestra vida. La gracia triunfará sobre nuestro pecado en aquel día. Por eso amamos su venida. Ahora, escucha el título de hoy. ¿Seremos irreprensibles en la venida de Cristo? Hoy el título es a manera de pregunta. ¿Seremos irreprensibles en la venida de Cristo? ¿Qué piensas? ¿Y por qué? En el estudio de ayer y la conclusión de hoy, Pedro prometió que en la segunda venida al pueblo de Dios se le traería gracia en primera de Pedro 1:13 y Cristo mismo la administrará. Seremos salvos de la ira de Dios en aquel día, como Pablo dice en primera de Tesalonicenses 1:10. No en virtud de nuestro mérito por lo que hayamos hecho, no, sino por la gracia de Dios y más específicamente la gracia que necesitaremos para aquel día. No obstante, Pedro nos guía a usar los medios necesarios para que tengamos
una esperanza completa y estemos preparados para ese día, en especial con una mente alerta y permaneciendo despiertos a Cristo y al valor supremo de sus promesas. El apóstol Pablo revela con mayor claridad que los cristianos deben usar los medios a su disposición para prepararse para la segunda venida. Y de hecho lo hace de tal modo que puede resultar inquietante. Sus palabras parecieran incluso poner en riesgo la salvación final por la gracia por medio de la fe. Pablo habla acerca de nuestra preparación para aquel día de un modo tal que puede hacer tambalear el amor de algunos por su venida a causa de la incertidumbre. Por eso, dice Pablo, en el punto número 3, es que nos guardemos puros e irreprensibles para el día de Cristo. De manera particular, debemos meditar en estos 3 pasajes siguientes. Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9 al 11. Y también dice en Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha muy bien esto. Aunque todos somos conscientes de que en el día de Cristo tendremos imperfecciones y fallas, porque mientras estemos en este mundo así será, Pablo nos describe irreprensibles en aquel día, como si en cierto sentido esto dependiera del cambio real en nuestra vida que ocurre aquí y ahora. Y estos 3 pasajes, estas 3 escrituras que acabamos de leer, muestran que ser irreprensibles delante de Cristo es el objetivo de la obra santificadora de Dios en nuestra vida por medio de nuestro amor creciente por otras personas. Entiende muy bien esto. Pablo ora pidiendo que Dios obre una transformación real en nuestra vida al final, para que podamos ser hallados irreprensibles en la venida de Cristo. Y esto pareciera desvirtuar nuestra paz y seguridad, puesto que nadie será transformado al punto de ser llamado irreprensible en aquel día. Pero, ¿cómo entenderlo? Necesitamos examinar en detalle cada pasaje. Comencemos con el primero, Filipenses 1, 9 al 11. Esta escritura es una oración de Pablo. De ahí que vea a Dios como quien llevará a cabo aquello que Él pide, a saber, hacernos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este pasaje revela que nuestra condición irreprensible depende en cierto sentido de la obra santificadora de Dios en nuestra vida. Así que según estos pasajes,
por mucho que nosotros estemos involucrados en esa obra, Dios es quien lleva a cabo la obra decisiva. Pablo ora para que Dios obre. La oración es uno de los medios de preparación para la segunda venida. Sin embargo, a fin de prepararnos para el día de Cristo, Dios estimula nuestro amor más y más en ciencia y en todo conocimiento. Como dice ahí mismo en el capítulo 1, verso 9 de Filipenses. Y luego, en el versículo 10, aparecen las palabras clave que conectan los cambios prácticos en nuestra vida con el objetivo de ser sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y estas frases clave son: ¿para qué? ¿A fin de qué? Pablo ora pidiendo que Dios haga que su amor abunde en ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estas dos frases que se conectan, ¿para qué y a fin de qué?, muestran que nuestra condición irreprensible en el día de Cristo es el propósito de Dios para los cambios prácticos que Él obra en nuestra vida, para que abundemos en amor, conciencia y conocimiento, y como resultado aprobemos lo mejor. Pero, ¿en qué se relaciona nuestra condición irreprensible en el día de Cristo con la realidad de la justificación por la fe? El Nuevo Testamento nos enseña que en virtud de nuestra unión con Cristo por la fe, hemos sido liberados de la culpa, porque su justicia nos fue imputada. O sea, su justicia es la que Dios ahora ve, como dice Romanos 4, del 4 al 12, Segunda de Corintios 5, 21 y Filipenses 3, del 8 al 9. Sin embargo, lo que Pablo subraya aquí pareciera discrepar, contradecir con nuestra condición irreprensible que nos fue imputada. Pero Pablo dice que los cristianos serán sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, porque Dios ha obrado con su amor transformador en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el apóstol conecta nuestra condición irreprensible delante de Cristo con nuestro amor que abunda más y más. Pero ¿qué relación tiene esto con nuestra justificación? Bueno, en el segundo pasaje, en Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13, que vamos a ver con más detalle, la idea es casi idéntica a la que acabamos de ver en Filipenses 1, 9 al 11. En este pasaje, Pablo también eleva una oración, y es una especie de oración en dos direcciones. Pablo se dirige a los cristianos y a la vez pide a Dios que obre. El Señor os haga crecer. Y lo que pide a Dios para los creyentes es que los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. En Primera de Tesalonicenses 3:12. Y enseguida aparece la frase clave que establece la conexión lógica entre el amor de los creyentes por los demás y su condición irreprensible en la venida de Cristo. Y Pablo dice: para que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y en el verso 13 de Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser irreprensibles en santidad es el propósito de la obra santificadora de Dios, para impulsarnos a amar con sinceridad a otros. A su vez, Dios usa ese amor de algún modo para establecernos irreprensibles en santidad para la segunda venida.
Una vez más, debemos responder la pregunta acerca de cómo esta conexión entre los corazones transformados de amor y la condición irreprensible al final se relacionan con la justificación por la fe. Y la tercera escritura en Primera de Tesalonicenses 5:23 que leímos, por tercera vez se trata de una oración y una vez más va en dos direcciones, porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo pide a Dios que obre en la transformación de los creyentes y en esta ocasión no menciona el amor. Pablo pasa directo de la obra de Dios a nuestra condición irreprensible. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos hechos significativos para nuestros propósitos. Uno es que la obra de Dios es una obra de santificación, no una obra de justificación. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. El otro es que Pablo se refiere a nuestro ser como guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Estos dos verbos, santificar y ser guardado, son paralelos en la mente de Pablo. El mismo tiempo verbal o aoristo, como se le llama, es el mismo modo optativo y que el proceso de la santificación, de hacernos irreprensibles y de ser guardados irreprensibles, pues van a ocurrir de manera simultánea, es decir, ahora mismo. Ahora, entonces significa esto que ya somos irreprensibles en un sentido y que Dios nos hace irreprensibles en otro sentido, lo cual nos guarda para el día de Cristo. Escuchen esto, quiero dejarte con esto. La clase de enseñanza bíblica que acabamos de ver en estos tres pasajes, de Filipenses 1, 9 al 11, Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13 y Primera de Tesalonicenses 5, 23, nos deja perplejos a muchos cristianos serios y con preguntas. ¿Cómo puede Pablo enseñar que no alcanzamos la perfección en esta vida y aún así dice que seremos irreprensibles en pureza y santidad para la segunda venida de Cristo? Porque Dios nos hace amar a otros con amor sincero. ¿Cómo puede afirmar no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, como él mismo lo dice en Filipenses 3:12, y aún así decir que nuestro modo de vivir aquí y ahora nos hará irreprensibles en el día de Cristo? Escucha bien, esto es lo hermoso de hoy, porque hay una solución a este desconcierto y tiene que ver con la relación entre la justificación por la fe y la confirmación del fruto de la fe, que es el amor. Y como dice Pedro, ciñan los lomos de su entendimiento. Por eso necesitamos entender que somos reconciliados para ser irreprensibles. Escúchalo bien. Hay un pasaje de Pablo que nos ayuda a dar el primer paso y se trata de Colosenses 1, 21 al 23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Aquí encontramos de nuevo la misma expectativa que hemos visto anteriormente acerca de ser irreprensibles. Es cierto que la segunda venida o el día de Cristo no se nombra explícitamente. Sin embargo, las palabras presentaros delante de Él y el hecho de que Pablo trata el mismo tema de ser irreprensibles, pues confirman con certeza que tiene en mente la misma idea en los tres pasajes que hemos estudiado: ser irreprensibles en el día de la venida del Señor. Pero aquí hay una diferencia notable. Las palabras que permiten hacer la conexión lógica, las que dicen para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay un infinitivo de propósito. No conecta nuestra condición irreprensible con la obra santificadora de Dios que nos lleva a amar más, sino con la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. La línea de pensamiento es la siguiente: Cristo nos reconcilió con Dios en la cruz, y el efecto que Cristo se propone lograr por medio de la reconciliación es presentarnos en el día de Cristo santos y sin mancha e irreprensibles. Ser irreprensibles en aquel día es posible gracias a la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. Podríamos decir también que se debe a la obra justificadora de Dios, porque esa es la manera en que los pecadores nos reconciliamos con Dios, siendo contados como justos, es decir, como justificados. Mañana lo vas a entender un poco mejor, porque somos reconciliados por la fe que persevera. Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la fe salvadora que lleva el fruto del amor que la confirma? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos presentados sin culpa por medio del amor imperfecto? Uy, estará muy hermoso el día de mañana. No te lo pierdas. Es tiempo de que entendamos de que seremos perfeccionados en mente, corazón y cuerpo, que ese será nuestro título de mañana. Pero por hoy grábate muy bien esto y nunca lo olvides, jamás lo olvides, que seremos irreprensibles en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor no te ve a ti, Él ve a su Hijo en ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por tu palabra hermosa que nos has dado el día de hoy, que nos abre los ojos de nuestro entendimiento, porque a veces queremos llenarnos de reglas o nos llenan de reglas o llenamos de reglas a la gente. No hagas esto, no tomes, no bebas, no comas, no te vistas, no te maquilles, no te pintes. Pero nos olvidamos que el Evangelio es Cristo en nosotros, porque al final de todo, lo que el Padre verá en cada uno de nosotros es a su Hijo, que nos cubre con sus ropas de gracia, de justicia, que nos justifica y nos hace irreprensibles, porque el único irreprensible y santo es Él, y nos viste, nos cubre estas ropas inmundas de faltas, de pecados, de tantas cosas con sus vestiduras blancas, resplandecientes. Que lo podamos entender, Señor. Por eso tú nos dices que seremos irreprensibles en la venida de Cristo, porque Él no verá lo que fuimos, sino lo que seremos, porque lo veremos tal como Él es, como dice tu palabra. Señor, que hoy tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que no olvidemos lo principal que tú nos has llamado hoy: el amor a Dios y el amor por los demás, que es el fruto principal del Espíritu en nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra,
porque el amor cubre multitud de faltas y tú eres amor. Y como tú lo dices en primera de Juan 4:8, el que, el que te ama, te conoce, porque no podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, Señor, porque el que no ama al prójimo es porque no ha conocido a Dios, porque tú eres amor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.